Mati, ahora vamos a ver el predicado y las modificaciones que tiene el predicado. ¿Te acordás que nosotros dijimos que la oración se dividía entre el sujeto y el predicado? En el predicado, el núcleo, la parte central del predicado, era el verbo, ¿sí? Bueno, los criterios de evaluación. Bueno, eso no importa. Ahora vamos a ver el predicado y sus modificaciones del núcleo, o sea, cómo el resto del predicado, que no es el verbo, modifica o no el verbo. Por ejemplo, el termo está sucio. Está sucio sería el predicado. Está sería el verbo. Sucio modificaría al verbo y te diría cómo está, ¿sí? Es un adjetivo. Vamos a empezar repasando los conceptos que habíamos visto. Hay oraciones que son bimembres y oraciones que son unimembres. Las bimembres están compuestas por dos partes, que es el sujeto y el predicado. Pero hay otras oraciones que no tienen sujeto, que el sujeto está como explícito pero no lo dicen. Por ejemplo, pone la mesa. Pone la mesa, está implícito que te estoy diciendo a vos, entonces vos o tú sería el sujeto tácito, ¿sí? Pero es unimembre, porque no sale dentro de la oración. Lo primero que tenemos que hacer en una oración es marcar el verbo. Marcando el verbo podemos ver el sujeto y el predicado, ¿sí? Pero primero reconocemos el verbo. Por ejemplo, mi amiga Julia vino el sábado. Vino, de venir, sería el verbo, porque es una acción. El sábado, vino el sábado, sería el predicado. Y mi amiga Julia sería el sujeto. Como vimos, una vez que tengo identificado el verbo, por ejemplo, vino, preguntamos ¿quién? ¿Quién vino el sábado? Mi amiga Julia. Mi amiga Julia, que es la respuesta a ese quién. Y el verbo es el predicado. Entonces, mi amiga Julia sería el sujeto. Como vimos también, el sujeto está compuesto por varias palabras. Entre ellas, el núcleo del sujeto, que es la persona o la cosa de la cual se trata la oración. Por ejemplo, el gato se durmió. ¿Quién se durmió? El gato. Gato sería el núcleo del sujeto. El gato sería todo el sujeto. El núcleo del sujeto siempre es un sustantivo. Siempre, ¿sí? También dentro de la oración hay diferentes componentes, ¿sí? Están los modificadores directos, los modificadores indirectos, las aposiciones o la construcción comparativa. Ahora, Mati, vamos a analizar las palabras. El sol de la mañana asoma entre las nubes. ¿Cuál sería la acción? Asoma, ¿sí? Entonces, este sería el verbo, ¿sí? Asoma entre las nubes. ¿Quién asoma entre las nubes? El sol de la mañana. El sol de la mañana es el sujeto. Dentro del sol de la mañana tenemos que ver cuál es la palabra más importante. ¿De qué se trata? ¿Del sol o de la mañana? Se trata del sol. Entonces el sol sería el núcleo. ¿Sí? Asoma es el verbo. Si es el verbo, es el núcleo del predicado, que sería toda esta. Asoma entre las nubes. ¿Sí? Entre las nubes sería un modificador directo. Acá abajo tenemos, durante la noche, mi madre prepara la cena. ¿Cuál sería el verbo, o sea, la acción? Prepara. Muy bien. Este sería el verbo, que sería el núcleo del predicado. Prepara, ¿qué prepara la cena? Ok, entonces prepara la cena es el predicado. Y durante la noche, mi madre sería el sujeto. Dentro de esto, mi madre sería el núcleo del sujeto. Miraba por la ventana el gato blanco de mi prima. ¿Quién miraba por la ventana? El gato blanco de mi prima. Miraba sería el verbo, o sea, el núcleo verbal. Miraba por la ventana es el predicado. El gato blanco de mi prima sería el sujeto.
Dentro de este sujeto, ¿cuál es la palabra principal? ¿De qué habla la oración? Del gato. Gato sería el núcleo del sujeto. Acá dice, Juan y Alicia, mis tíos, fueron al campo. ¿Cuál sería el verbo? Fueron. Que sería el núcleo del predicado. Fueron al campo. Y como ya tenemos el verbo, tenemos que preguntarnos quién. ¿Quiénes se fueron al campo? Juan y Alicia, mis tíos. Entonces, Juan y Alicia, mis tíos, sería el sujeto. Juan y Alicia serían los núcleos. Acá son dos núcleos, ¿ves? Juan y Alicia. Después dice, los pájaros del campo, como niños, juegan en el jardín. Los pájaros del campo, como niños, juegan en el jardín. ¿Cuál sería el verbo? Juegan. Juegan es el verbo, por ende es el núcleo del predicado. Juegan en el jardín. ¿Sí? Los pájaros del campo como niños. Todo eso sería el sujeto. ¿Pero de quién está hablando? ¿Quién juega en el jardín? Los pájaros. Pájaros sería el núcleo de ese sujeto. Leyeron todos los libros previstos. ¿Quiénes leyeron? Leyeron sería el verbo, o sea, el núcleo del predicado. ¿Quiénes leyeron todos los libros previstos? Ellos, pero ellos no está acá. Entonces, todo esto es predicado. Y este es un sujeto tácito. Ellos. ¿Estamos? Entonces, para que nos quede claro, el predicado es la parte de la oración que nos dice qué está haciendo el sujeto. O sea, qué está haciendo de quien habla la oración. No necesariamente tiene que ser un sujeto persona. Puede ser un gato, un perro, una mesa. O sea, la mesa está sucia. Está hablando sobre la mesa. Entonces, ¿cómo está esa mesa? ¿Qué está haciendo esa mesa que está sucia? Ese sería el predicado, ¿sí? Hay varios tipos de predicado. Está el predicado verbal, que es el núcleo, es el verbo. O sea, por ejemplo, el gato dormilón. Por ejemplo, existen dos tipos de predicado. Está el predicado verbal, que es el núcleo del verbo. El gato saltó el techo. ¿Cuál sería el verbo? Saltó. Ese es el verbo, ¿sí? Este es un predicado verbal porque tiene verbo. Saltó al techo. Todo eso sería el predicado. ¿Quién saltó al techo? El gato. El gato sería el sujeto. Y el gato sería el núcleo de sujeto. Pero también está el predicado no verbal. No hay verbo en el núcleo y es otro tipo de palabra. ¿Sí? El predicado no verbal es cuando la oración no tiene verbo. Pero una oración, Mati, también puede tener uno o más verbos. Por ejemplo, el gato corre y salta. ¿Quién corre y salta? El gato. Correr y saltar son dos verbos. Por ende, ese sería un predicado verbal compuesto, porque tiene dos verbos. En cambio, el predicado verbal simple tiene un solo verbo. Dentro del predicado existe el objeto directo. Es una función que es cumplida por un sustantivo o una construcción sustantiva, o sea, un conjunto de palabras. Es sobre lo que recae la acción realizada por el sujeto. Es fácil de encontrar si formulamos la pregunta ¿qué? O sea, cuando nosotros hacemos una oración y nos decimos ¿qué? Y ponemos el verbo, la respuesta a ese ¿qué? Es el objeto directo. Por ejemplo, María compraba caramelos en el kiosco. ¿Qué compraba María? Caramelos. ¿Sí? Caramelos sería el objeto directo. Acá dice, identifica los predicados de las siguientes oraciones y marca el verbo, núcleo y objeto directo. ¿Sí? La luna dibuja sombras en el piso. ¿Cuál es el verbo, Mati? Dibuja. Ese es el verbo. ¿Qué dibuja? Sombras. Ese es el objeto directo. Acuérdate que el que responde al objeto directo. Y nosotros decimos, dibuja sombras en el piso. ¿Quién? ¿Quién dibuja sombras en el piso? La luna. La luna, entonces, sería el sujeto. Luna sería el núcleo del sujeto. ¿Sí?
Después dice, contamos figuritas toda la noche. ¿Cuál sería el verbo? Contamos sería el verbo. ¿Qué contamos? Figuritas. Figuritas sería el objeto directo y contamos sería el núcleo. Mañana los bares atenderán a los clientes en la vereda. ¿Cuál sería el verbo? Atenderán. ¿Quiénes atenderán a los clientes en la vereda? Los bares. Los bares sería el sujeto. Bares sería el núcleo del sujeto, que es lo más importante del sujeto. Y acá tenemos que preguntar el qué para saber cuál es el objeto directo. ¿Qué atenderán los clientes en la ¿Qué atenderán a los clientes en la vereda? No hay forma de responderla. Tal vez esta no tenga. Después dice, mi hermana Luciana limpiará el cuarto mañana. ¿Cuál es el verbo? Limpiará. El cuarto mañana. ¿Quién limpiará el cuarto mañana? Mi hermana Luciana. Mi hermana Luciana es el sujeto y Luciana sería el núcleo de ese sujeto. Limpiará el cuarto mañana sería el predicado. Para saber cuál es el objeto directo, tenemos que decir el verbo y el qué. ¿Qué limpiará? ¿Qué va a limpiar? El cuarto. Cuarto es el objeto directo. Mis amigos y yo escribíamos una novela de terror. Escribíamos es el verbo. Una novela de terror es el predicado. ¿Quiénes escribíamos una novela de terror? Mis amigos y yo. Acá hay dos núcleos importantes. ¿Sí? Esto es el sujeto. ¿Qué escribíamos? ¿Qué escribíamos? Una novela. Ese es el objeto directo.